HCH Política continúa. Gracias amigos, gracias por continuar con nosotros en HCH Política a través de Hable Como Habla Televisión Digital. Converso esta tarde, tal y como se los dije anteriormente, con doña Xiomara Castro de Zelaya. Ella es la precandidata presidencial del Partido Libertad y Refundación. Recuerden, en Libertad y Refundación, que también va a primarias, van tres presidenciables, precandidatos. Va don Nelson Ávila, va don Russell Tomé y doña Xiomara Castro de Zelaya, que para muchos es la candidata ya del Partido Libertad y Refundación según las estadísticas dentro del Partido Libre. No nos vamos a equivocar en eso. Doña Xiomara Castro, la institucionalidad o la institución de Libertad y Refundación nace producto de eso que usted me manifestaba antes del corte, de la voluntad de un pueblo, de rebelarse y de salir del esquema político tradicional, del bipartidismo. Se funda Libertad y Refundación. Sí. Con el retorno de Mel a nuestro país, se convoca la Asamblea de la Resistencia y ahí se toma una decisión trascendental, que era convertir en el brazo político de la resistencia a un partido que se le dio el nombre Partido de Libertad y Refundación. Y comenzamos a recorrer entonces el país con Mel, y llegó un momento en que, estamos hablando del 11, ya para el 12, a finales del 2011 se presentó la personaduría jurídica, y en abril más o menos del 2012 entonces se nos constituye ya, y se constituye ya como partido Libertad y Refundación. Inmediatamente nos sometimos a un proceso electoral. Si tú sacas cuentas, en apenas 6 meses estábamos 5 movimientos dentro de Libre participando para la escogencia, en primer lugar, de las autoridades de nuestro partido, pero también la escogencia de hombres y mujeres que nos iban a representar en las planillas de diputados, de alcaldes, y se toma la decisión dentro de estos 5 movimientos de nombrarme a mí como candidata de consenso. Imagínate. O sea, para mí fue un honor muy grande, una gran responsabilidad sentía yo y siento sobre las espaldas de saber de que en forma unánime estaban respaldándome para que yo fuera su representante en el proceso electoral. Después de 6 meses nos sometimos inmediatamente a las elecciones generales y logramos romper las cadenas del bipartidismo. Después de tantos años de partidos que surgieron, que fueron no con la cantidad de años que tiene el Partido Liberal, 120 años, o con lo que tiene el Partido Liberal, sino que partidos nuevos, entre comillas, nunca lograron ocupar un lugar como lo hicimos nosotros. O sea, es una muestra clara que el mensaje, que el proyecto, que esta lucha que se impulsa a través de este partido, Libertad y Refundación, es totalmente diferente a la lucha o a los 2 partidos tradicionales que hemos visto. Aquí se representa la verdadera expresión del pueblo. Surge, vuelvo a repetirte, de las entrañas del pueblo libre, y están representados todos los sectores en él. A todo esto, ustedes fueron 6 meses, me dicen ustedes, al proceso general, se sometieron a la voluntad, obtuvieron más de 1 millón de votos, si no mal recuerdo, para las elecciones generales. Recuerda que nosotros solicitamos y presentamos al tribunal que queríamos que se revisaran más de 3.000 actas, de las cuales nosotros teníamos pruebas que se entregaron, donde nosotros mirábamos que ahí había habido fraude en esas 3.000 actas. Hasta el sol de hoy, el tribunal no nos ha contestado. Es decir, para ustedes se montó un fraude completo ese día para que Libertad y Refundación no presidiera la República en ese entonces. Exactamente. Y yo te diré algo. Ustedes que les toca llegar al pueblo, que hacen entrevistas, y si consultas, la gente te va a decir, mira, la presidenta es doña Xiomara, pero hoy es otro el que está gobernando a través de un fraude. Esa es la expresión que le escuchas en todos lados. El reconocimiento que el pueblo da
el sacrificio que el pueblo hace para ir a votar. Un partido nuevo, un partido sin recursos. La gente ponía sus propios recursos. En cada una de las concentraciones se movilizaban de diferentes lugares y costeaban esas movilizaciones, costeaban su alimentación, costeaban hasta la elaboración de sus propias banderas de libre. Llegábamos a lugares con Mel donde un pedazo de tela, de una camiseta, con un palito, significaba la bandera de libre, porque no habían recursos. O sea, esto ha costado muchísimo este partido, y vuelvo a repetirte, lo que nos mantiene, lo que nos une es una visión muy grande de que este país necesita comenzar de nuevo, que lo que hemos vivido en estos últimos años, lo único que ha traído es llevarnos a una gran crisis, y que entonces necesitamos nuevamente un acuerdo entre todos los sectores. Y vamos a hablar de ese acuerdo más adelante, pero me parece curioso que este mismo Tribunal Supremo Electoral, que según usted y aseguran firmemente, según Libre, avaló el fraude, es el mismito tribunal que va a presidir las elecciones generales, primarias generales de este año. ¿Qué piensan en ese punto? Bueno, ¿cree que se puede dar un nuevo fraude? Es que está montado todo lo que hicieron en las elecciones pasadas, pero quiero decirte algo. Cuando ya estábamos electos los candidatos de los partidos y entramos a las elecciones generales, nos tocó firmar un acuerdo entre todos los candidatos frente al PNUD, a Naciones Unidas. Recuerdo muy bien. Y ese acuerdo era que cualquiera de los que estábamos ahí, firmando el acuerdo, se comprometía a que al inicio del siguiente gobierno se iban a impulsar las reformas electorales. ¿Para qué? Para darnos confianza, para darnos seguridad, para garantizar que tu voto, que el voto de cada uno de los que hoy nos están viendo, se respetara. Mira cuánto ha pasado. Estamos a un proceso electoral nuevamente. Hemos estado demandando y reclamando esas reformas electorales y no se han dado todavía. El Partido de Libertad presentó las reformas a través de una ley. Esa ley está engavetada. Y no es que estamos pidiendo que nos den, estamos reclamando un derecho que se nos dio en el momento en que nuestro partido quedó en primer lugar. Y que era necesario que un nuevo proceso se llevara con toda la transparencia. Ahora seguimos demandando y seguimos reclamando que se den esas reformas, que sabemos que se pueden dar, que todavía hay tiempo, hasta mayo, para hacerlas. ¿Qué pedimos? Bueno, en primer lugar, representación, tanto en el Tribunal Electoral como en el Registro Nacional de las Personas. Pedimos la segunda vuelta. Aquí no se puede seguir nombrando presidente con la minoría de nuestro país. El pedir de que en primera vuelta no alcance el 50 más 1%, más 1, entonces se va a la segunda vuelta y que sea la mayor parte de la población el que decida quién será su presidente o su presidente. Pedimos también la huella dactilar. Hemos estado exigiendo el censo, la depuración del censo. Es un censo que tiene muchos años y que hay inconsistencias en el censo. El traslado. ¿Bien? El candidato a alcalde, o el candidato a diputado, o el candidato que le interese ganar un municipio, traslada a las personas para ese municipio. No son personas que viven ahí, sino que hacen traslados para beneficiarse de esos votos. Hay muertos que aparecen vivos y hay vivos que aparecen muertos. Entonces, es lo que estamos demandando, es algo que es un derecho. Pero aquí, ¿qué es lo que vemos? Que aquí hablamos de fraude como algo tan natural y tan normal. Doña Xiomara, vamos al proceso primario con las mismas reglas, vamos al proceso general con las mismas reglas. ¿Quiere decir que se van a dar los mismos resultados? No. Mira, vamos al proceso primario porque nosotros necesitamos los líderes que van a asumir la responsabilidad en cada uno de los cargos. Sí. Eso es hasta el 12. Necesitamos que se defina quién
encabezará como candidato o candidata a la presidencia de Libre. Porque como tú misma lo has dicho, soy precandidata, vamos a un proceso electoral donde 2 compañeros más participan en esta elección. Pero no nos quieran engañar, ni quieren engañar a la gente. Usted va a ser la candidata, en eso estamos claros. Bueno, yo he pedido el respaldo y el acompañamiento del pueblo. Quiero ser nuevamente la candidata del Partido Libertad y Refundación. Es un gran honor, pero también es un gran compromiso el que volvería yo a asumir en el momento en que el pueblo decida que seré yo la candidata de Libre. A partir de ahí se inicia un nuevo proceso. Ese proceso es seguir demandando las reformas y hablar claramente que no vamos a ir a un proceso electoral si no existen las reformas mínimas que nos garanticen transparencia en este proceso. Repítame esa parte, porque me parece importante y para que la gente entienda. Si no hay reformas de aquí a mayo, en Honduras no hay usted, elecciones generales. ¿Ustedes no se someterían? En Honduras no hay elecciones generales. ¿No van a haber? No van a haber. ¿Va a haber crisis en Honduras? Exactamente. ¿Van a llamar a las calles ustedes a la gente? Tienen que entender que lo que nosotros estamos pidiendo no es una dádiva. No estamos pidiendo algo que no es un derecho. Lo que estamos nosotros exigiendo es que haya transparencia, que se respete el voto de cada uno de los hondureños y que hoy no suceda lo que sucedió en el 2013. ¿Cuáles son las reformas mínimas que hizo usted? Bueno, vuelvo mínimas. a repetirte. Representación, tanto del PAC como de Libre, en el Tribunal Electoral Pero y eso en no el lo registro. ratificaron los liberales. Bueno. No se va a dar. Dijeron que se va a dar. Yo entiendo, y lo que he entendido, que por qué no se dio ahorita, es porque ellos tienen montado un fraude para estas elecciones internas y saben que la presencia del PAC y de Libre les interrumpiría a ellos el hacer lo que van a hacer, el inflar los votos, el aparecer como que uno tiene, bueno, ya lo dicen, no sé si tú lo has escuchado, ya dicen, el Partido Nacional va a salir 1.500.000, quiere decir que ya tienen no solo los votos ya metidos en las urnas, sino que también ya tienen las actas llenas, ya saben quiénes son los diputados que van a salir, ya saben quiénes son los alcaldes, ellos ya tienen todo esto. Este proceso para ellos significa un proceso de show, pero si Libre y PAC estuvieran presentes en el tribunal, eso no lo podrían hacer. Okay. Eso hay que quedar claro. Okay. Y lo mismo está pasando con el Partido Liberal. Necesitan inflar los votos en estas elecciones, ¿para qué? Para decir que se convirtieron nuevamente, que levantaron de las cenizas y se convirtieron nuevamente en la segunda fuerza. Eso no lo engaña a nadie porque esto te lo dice todo el mundo. Lastimosamente, oye bien lo que te digo, lastimosamente en nuestro país hablamos de esto, hablamos de fraude y lo aceptamos. Esas personas que han montado ese fraude, que practican ese fraude, que van a practicar ese fraude y lo han venido practicando en las elecciones pasadas, deberían de estar presas, porque ese es un delito, porque están usurpándole al pueblo el derecho a elegir y a ser electo. Deberían de estar presas. Pero aquí lo hablamos como una gran naturalidad. Imagínate que hasta nos están robando y nos están quitando la dignidad que como personas tenemos. Nos ven como que somos bobos y que esto, no, hay que dejarlo pasar. Cometimos un grave error. Comenzamos a permitir que delinquieran en cosas pequeñas. Hoy están delinquiendo en cosas que eso no prescribe. Es decir, la única reforma que se hizo, la que presentaron los diputados nacionalistas en la Corte y que esto le dio vía libre a la reelección, cosa que ustedes en ningún momento compartieron. Es ilegal. Ilegal. Mira. ¿La buscó Mel Zelaya? La reelección, de por sí como reelección, hay otros países que la tienen. Sí. ¿Verdad? Pero en nuestra Constitución es clara. O sea, estos artículos donde se hablan de la forma de gobierno y de la forma de la escogencia del gobierno deben de ser consultados al pueblo. Y eso no se hizo. Mel estuvo durante el último año, desde el momento en que se presentó lo de la reelección, buscando que esta reelección en realidad fuera legal. Se presentó al tribunal para hacer la consulta, se presentó también en el Congreso Nacional para hacer un plebiscito,
también se le presentó a la Corte Suprema y ninguna de las instancias que podía darle viabilidad al tema de la reelección para darle entonces al pueblo el derecho de decidir si la reelección podía pasar en nuestro país, eso no se dio, no pasó. Y fueron 5 personas las que sustituyeron la voluntad del pueblo para decidir que haya reelección en nuestro país. Es ilegal, Juan Orlando, es ilegal la participación en estas elecciones y eso tiene que quedar totalmente claro. Y se lo preguntaba esto a usted porque quiero que la gente entienda este panorama, porque en el tema político la gente se puede confundir. Ahorita, usted lo mencionó, 5 diputados fueron a la Corte y la Corte se pronunció y de alguna marufia... 5 magistrados. La Sala Constitucional de la Sala dijo, Constitucional se da vía libre a la decidieron reelección. Que la reelección va. Al final, en aquel entonces, en el 2009, lo que ustedes buscaban era a través de una Asamblea Nacional Constituyente poner una nueva constitución, buscando a través del poder constituyente, que es el pueblo, convocar a esta asamblea. ¿Para qué? Para que se revocaron o reformaron los artículos pétreos. ¿Se dio la reelección o no? No, es una nueva constitución para tener las reglas claras, porque le voy a decir algo, aquí se ha reformado la constitución cada vez que alguien tiene un interés personal. Pero esa constitución se ha reformado a veces en todos los gobiernos, usted lo sabe. Por eso mismo. A conveniencia de cada quien. Por eso mismo. Y eso no debe ser así. Eso no puede suceder. O sea, si yo quiero participar en las elecciones como candidato a la presidencia, pero la Constitución me lo impide porque soy vicepresidente o porque ya asumí la presidencia en cualquiera de sus formas, o porque la misma Constitución establece los mecanismos que no puedes participar, simple y sencillamente hay que aceptar lo que la Constitución dice. Y si no lo queremos, entonces pidámosle al pueblo, al soberano, que sea el que defina. Hay una definición que después del golpe de Estado fue muy clara, que la dio Oscar Arias. ¿Qué fue lo que dijo? Que nuestra Constitución era una defensión jurídica. Imagínense hoy que han tocado tantas leyes para irle dando poder, para que el poder se concentre. Todo lo que han venido haciendo, donde ha desaparecido una verdadera democracia. Aquí no hay los poderes del Estado, no hay independencia. Porque ¿qué es lo que tú tienes? Bueno, tienes el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero fíjate que a través de un consejo de seguridad, esos poderes se subordinan y pasan a la disposición del poder ejecutivo. Y entonces, ¿dónde está la independencia de poderes? Todas esas reformas que se han venido haciendo de esa Constitución, no de ahorita, no de ayer, sino que se hicieron desde antes a conveniencia, era necesario entonces llegar a acuerdos que nos permitieran a nosotros como pueblo buscar que una Constitución que en realidad reflejara lo que somos como país. Doña Xiomara, en aras de aprovechar el tiempo antes de irnos al corte, ¿por qué, si la reelección no es constitucional, si es ilegal como ustedes lo dicen, por qué no se opusieron rotundamente y no estuviéramos en esta situación en la que estamos? Porque le estamos hablando ya de la reelección abiertamente y aparentemente se va a dar, sin que la oposición, en este caso libre, hiciese algo. Bueno, pero ¿qué faltaba por hacer? ¿Saben lo único que faltaba hacer? Era agarrar las armas para evitarlo. Y nosotros somos personas pacíficas. Nunca vamos a tomar las armas o la violencia como un mecanismo para hacer los cambios en nuestro país. Estamos entrando en los procesos legítimos, los procesos correctos, que son la participación a través de un proceso electoral como lo estamos haciendo ahora en este proceso de las primarias. Y nos vamos a ir un pequeño corte porque al volver, ahora Libre, Libertad y Refundación, también ha hablado de una alianza de oposición de cara al proceso general. Las primarias, prácticamente la lectura que nosotros le damos es muy evidente y todos la conocemos, cómo van a quedar los partidos conformados, tanto Partido Liberal, Partido Libre y Partido Nacional. Conociendo este escenario, al volver de la pausa le preguntamos, ¿esta alianza realmente le va a hacer oposición a Juan Orlando o esta alianza tiene otro tipo de intereses? Un pequeño corte, ya regresamos. Ya regresamos.